Filipenses capítulo 1 del 19 al 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Padre, nuevamente estamos tan agradecidos, Señor, por este hermoso día que nos ha prestado y nos ha permitido reunirnos con el fin de exaltar y poner su nombre en alto, Señor. Padre, como se ha dicho al principio, Señor, hoy participaremos de la cena del Señor y necesitamos, Padre, ser examinados a nosotros mismos, Señor, que si hubiese algún pecado el cual no es confesado, Padre, que sea el momento de hacerlo, Señor, ya que queremos tomar esta cena, Señor, de una manera correcta, de una manera digna, Señor. Pero también, Padre, si hubiese alguien aquí entre nosotros que aún, Padre, no ha estado a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, que aún vive en sus delitos y pecados, Padre, que hoy sea el día de arrepentimiento, que hoy sea el día de salvación para esta persona. Padre, tú conoces a cada uno de los que aquí estamos. Esta mañana, Padre, oro también por tu palabra. Señor, que me ayudes a exponer el texto, Padre, y que por medio de él podamos ser animados, confortados, exhortados. Pero ante todo, Padre, que cada día, Señor, nos ayudes a hacer más a tu imagen. Por los méritos de Jesucristo, oramos. Amén. Después de considerar nuestro último sermón, como algunos proclamaban a Cristo movidos por envidia y rivalidad, observamos que el apóstol Pablo dejó, lejos de amargarse por ello, se regocijaba profundamente porque el fin principal era que Cristo fuera exaltado. Y la razón también por estos hombres que predicaban de una manera con motivaciones impuras, y aunque lo hacían de una manera correcta, ellos únicamente buscaron una plataforma y buscaron únicamente ser vistos por las demás personas. En estos versículos que trataremos en el día de hoy, veremos cómo Pablo afirma su plena confianza en que mediante las oraciones de los creyentes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, su situación presente resultará en su liberación, y declara que sea en la vida o en la muerte, su propósito supremo es magnificar a Cristo, pues para él, como él lo dijo, vivir fue Cristo y morir fue ganancia. Estos versículos aprenderemos dos cosas bien importantes, hermanos. La primera de ellas, la oración de los creyentes. Cómo la oración entre hermanos es de suma importancia, y Pablo aquí la hace notar de una manera muy hermosa. La otra también, el otro punto importante también es cómo el Espíritu de Jesucristo ayuda a cada creyente y provee los medios para poder seguir adelante sin importar cualquier situación que podamos estar pasando. Entonces, con esto en mente vamos a entrar a nuestro versículo 19, esta pequeña frase, porque sé que. Esta pequeña sección, miremos que Pablo usó la palabra sé, del verbo saber, que significa saber por intuición, y se refiere a una convicción profunda. No es una suposición ni una esperanza incierta, sino una seguridad espiritual puesta por Dios en el corazón del apóstol Pablo. Él no está especulando, sino que tiene una certeza espiritual, una convicción que no depende de las circunstancias. En otras palabras, como si él hubiera dicho: Dios me ha hecho saber internamente que esto terminará en mi liberación. Recordemos, como dijimos al principio, el apóstol Pablo se encontraba encarcelado en Roma a la espera de un veredicto que definiría su destino. Sin embargo, aún en medio de esa incertidumbre, él permanecía confiado y seguro en el Señor. Aquí podemos observar, amada iglesia, un principio maravilloso.
Pablo conocía profundamente a su Señor. Ella había atravesado varias circunstancias difíciles y en cada una de ellas había experimentado la fidelidad y el socorro de su amado Señor. Por ejemplo, en Hechos capítulo 27 y 28, los invito a que lo lean en su casa. Lucas narra que durante ese viaje sufrió un gran naufragio, pasó hambre, llegó a la isla de Malta, donde fue mordido por una serpiente, pero aún el Señor lo libró de ello. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 a 28, Pablo narra lo que le había pasado: cárceles, azotes, apedreado, naufragio, peligros de su nación, peligros de los falsos hermanos, pero de todas esas cosas el Señor de la misma manera también lo había librado. Y esto nos enseña, amada iglesia, que cuando nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Señor, las circunstancias no impedirán que le sirvamos, aún estando en diversas pruebas o aún más expuestos al peligro. La relación íntima que tú puedas tener con el Señor, amada iglesia, es la fuente de ánimo, de fortaleza de parte del Señor para tu vida. La falta de confianza en el Señor no es simplemente una debilidad, sino es un pecado serio, pues al desconfiar de Él, estamos en esencia negando su poder, su fidelidad, su soberanía para librarnos de cualquier circunstancia. Incluso, amada iglesia, algunos de ustedes pueden estar pasando ahorita circunstancias difíciles, de cualquier índole. Obviamente no iguales que las de Pablo, pero sí puedes estar pasando alguna situación difícil. Pero esta relación, esta comunión que tú puedas tener con el Señor, no quiere decir que el Señor te va a quitar esa prueba, esa lucha, pero sí, Él promete estar fortaleciéndote aún en medio de ella. Pablo estaba seguro de que Dios obraría a su favor, así como lo había hecho en las situaciones pasadas. Pero para aumentar aún más la confianza en el Señor, Pablo apela a las oraciones de sus amados hermanos en Filipo. Aquí podemos mirar una de las cosas importantes que vamos a mirar aquí, las oraciones entre creyentes. Pon tus ojos en el verso 19, porque sé que por vuestra oración. Pablo confiaba en las oraciones de los santos. Así como él pedía en oración por los filipenses, él también esperaba que los filipenses oraran por él. Estas oraciones de los hermanos de Filipenses constituían el lado humano de la confianza de Pablo. Ahora es importante notar que él no estaba pidiendo oración por sí mismo, él ya estaba dado por sentado de que estos hermanos estaban orando por él. Para Pablo las oraciones de sus hermanos tenían gran valor. Por ejemplo, leemos en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con toda oración. Verdaderamente las oraciones de sus hermanos para Pablo tenían un valor sumamente importante. Esas oraciones constituían a Pablo un gran ánimo, y aún más cuando él estaba en esa condición de preso allí en Roma. Amados hermanos, en verdad que es de gran ánimo saber que hay personas dentro de nuestra iglesia local y aún personas que no son de la iglesia local, pero que están intercediendo por nosotros en la oración. Qué consuelo saber que en medio de las ocupaciones del día o de la semana, alguien aparta un momento para presentar nuestras cargas, luchas y debilidades delante del trono de gracia. Estos hermanos de la iglesia de Filipo lo hacían y Pablo lo sabía con certeza. Las oraciones
de estos hermanos a Pablo traían gran ánimo y fortaleza. Sepan, amados, que cada intercesión que hacen por nosotros como sus pastores es de un gran valor para nosotros. Son un sustento espiritual que fortalece, consuela y bendice nuestro ministerio de una manera significativa. Y en esta mañana, con humildad, les pedimos que continúen orando por nosotros, por sus pastores y por toda la congregación en general, para que el Señor nos fortalezca, nos guíe y nos conceda permanecer firmes en su voluntad. ¿Verdad? Gracias por aquellos hermanos que apartan un tiempo, que doblan su rodilla o quizás van en el carro, se acuerdan de algún hermano en la iglesia y empiezan a orar, empiezan a interceder por él. Hermanos, no saben cuánto es importante para nosotros las oraciones de ustedes. Así que como nosotros estamos en oración constante por ustedes, también se lo hacemos saber, para que se animen en el Señor y encuentren consuelo al saber que están siendo continuamente llevados en oración delante del Señor. No están solos, somos un cuerpo y nos sostenemos unos a otros por medio de la oración. Regresando a nuestro texto, Pablo tenía una confianza plena en el Señor y además contaba con las oraciones de sus hermanos en la fe, y junto con ello confiaba en la suministración del Espíritu de Jesucristo. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo con esta palabra de suministración? Bueno, Pablo usa una palabra que en el original significa soporte y tiene la idea de una generosa abundancia suministrada sin escatimar ningún costo. Y esta idea proviene originalmente del mundo del teatro griego y se refería al patrocinador adinerado que financiaba todos los gastos necesarios para producir una obra teatral, incluyendo vestuario, músicos y actores. Este hombre adinerado no escatimaba recursos, su entrega era completa y desinteresada. Él gastaba abundantemente sin importarle nada. Y cuando Pablo usa este término, no está hablando de teatro, sino de la gracia del Espíritu y la provisión divina, y adapta la imagen del patrocinador generoso a Dios mismo, quien provee al creyente todo lo necesario para vivir. Hermanos, el Espíritu de Jesucristo nos provee, nos suple todo lo que tú como creyente necesitas para seguir llevando este caminar cristiano. O como el pastor John MacArthur dice, es una provisión plena, abundante y suficiente de lo que se necesita. El Espíritu Santo ofrece todos los recursos para cada necesidad del creyente. Fin de la cita. En otras palabras, además de las oraciones de los creyentes de Filipos, el apóstol Pablo reconocía que también recibía ayuda mediante la poderosa obra del Espíritu de Jesucristo, quien lo fortalecía, lo guiaba y lo sostenía en medio de sus tribulaciones. Amada iglesia, esa misma ayuda que el apóstol Pablo recibió por medio del Espíritu de Jesucristo es la misma ayuda que todo creyente tiene a su disposición el día de hoy. De la misma manera que el Señor ayudó a Pablo, hermanos, de la misma manera el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros. Escucha, hermano, no hay situación, aflicción o lucha que tú estés atravesando en la cual el Señor no esté presente y obrando activamente en ello. Él no es solo un espectador distante que solo está mirando tu situación, sino es un Dios cercano que interviene con poder y gracia y consuelo a favor de los suyos. El único problema aquí, amada iglesia, es que muchas veces no acudimos a Él. En lugar de buscar su dirección y descanso, intentamos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, confiando en nuestros recursos limitados, y es ahí donde el corazón se agota y la fe se debilita.
porque estás buscando en el lugar equivocado. Estás buscando en ti mismo, hermano, y tú no sabes qué tan débil eres. Es más, somos tan débiles que tendemos a debilitarnos tan fácilmente. Es en ese trono de gracia donde debemos, como creyentes, buscar la ayuda y el soporte de nuestro amado Señor. Pero el Señor, hermano, nos llama a depender de su Espíritu Santo, a confiar plenamente y esperar su oportuna provisión, principalmente en momentos de angustia, tribulación, de cualquier índole. Hermanos, aunque en esta mañana no enfrentamos exactamente las mismas circunstancias que Pablo vivió, muchos de nosotros atravesamos situaciones que nos hacen sentir desanimados y en el peor de los casos llegar a pensar que Dios no está haciendo nada o que Él nos ha abandonado. Quizás la situación, la lucha, la prueba que puedas estar pasando en algún momento te llegó a pensar eso. ¿Recuerdan al salmista David, Salmo 13:1? Él se pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David pasó por una circunstancia difícil y él se preguntaba esto. Quizás tú también en algún momento te has llegado a preguntar lo mismo que David, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? No veo resultado a mis oraciones. ¿Hasta cuándo, Señor? Sin embargo, amada iglesia, el Señor en su gracia y fidelidad nos exhorta a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino a depender completamente de su Espíritu Santo. Porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona y en medio de la prueba su Espíritu sigue siendo nuestro sustento, nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Solo tienes que ir a Él. Ve a Él. Tenemos un Dios que jamás nos deja ni nos abandona. Un Dios que está siempre con nosotros en cada paso, en cada lucha y en cada momento de la vida. La presencia de nuestro Señor nos trae consuelo y su fidelidad nos trae seguridad. Que esa verdad, amada iglesia, nunca se nos olvide. El puritano John Owen escribió, Dios nunca deja de cuidar a los suyos, aunque a veces parezca ocultarse, siempre está obrando para su bien. Fin de la cita. Es el Dios que tenemos. Aunque aparentemente nosotros no miremos nada, Él está trabajando, recordando que todas las cosas que podamos estar pasando nos ayudan para bien. Cualquier situación que puedas estar pasando ahorita, amado hermano, todo está obrando para bien. Aunque ahorita no lo puedas visualizar, pero todo lo que está pasando en tu vida en este momento, Dios lo está usando para bien. Aunque en muchas ocasiones en nuestro caminar cristiano hay circunstancias difíciles, Dios siempre nos lleva de su mano y esta es nuestra confianza. Como escribió otro puritano, William Gurnall, escribió, el corazón que confía en Dios está armado contra el miedo. Dios no promete librarnos del conflicto, pero sí sostenernos en medio de él. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro amado Señor. No le pidas a Dios que te quite tu problema, pídele que te fortalezca en medio de él, recordando que todo obra para bien, todo obra para bien. Esta convicción es precisamente la que escribe Pablo en el texto. Vayamos a él, verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esta frase expresada aquí por Pablo ha sido interpretada de diferentes perspectivas. Por ejemplo, algunos intérpretes piensan que Pablo tenía la esperanza de ser librado físicamente de su encarcelamiento en Roma.
Y esto está apoyado en el versículo 25 que dice: y confiando en esto sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros. Esto sugiere que Pablo esperaba ser libre para continuar su ministerio entre los creyentes. Otro punto de vista piensa que Pablo se refería a una liberación judicial, es decir, ser declarado inocente por el tribunal romano. Él estaba esperando un juicio y su liberación será el resultado favorable del proceso, ya que por la oración de los creyentes o la obra del Espíritu Santo él saldría libre. Otros más creen que Pablo estará diciendo que independientemente del resultado físico, todo ese proceso culminaría en una salvación final, es decir, su fidelidad preservada hasta el fin, fruto de la oración de los santos y del poder del Espíritu de Cristo. Y este pensamiento se basa por el contexto inmediato donde Pablo dice en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 3 puntos diferentes de vista, pero lo más probable es que Pablo se refería en este texto a su liberación física, por lo que dijo en el versículo 24 y 25, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Entonces creemos que Pablo se estaba refiriendo a una liberación física. Y esto, amada iglesia, también nos muestra que su confianza no estaba centrada en las circunstancias externas, sino en la fidelidad de Dios que obra por medio de la oración y por la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Por al considerar las oraciones de los hermanos y la abundante provisión del Espíritu de Jesucristo, Pablo expresa su profundo anhelo y firme esperanza de que en algún momento él no será avergonzado. Su mirada no está puesta en evitar el sufrimiento, sino en permanecer fiel con plena confianza para que en todo, ya sea por vida o por muerte, Cristo sea exaltado. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de en que nada seré avergonzado. La palabra anhelo que Pablo usa en el griego implica una expectativa intensa y vigilante, como un vigilante que estira el cuello en la torre para ver qué es lo que viene. Es dirigir nuestra atención a un objetivo con toda intensidad, ansia y concentración. Es alejar toda distracción que puede quitar nuestra mirada de tal objeto. Y este anhelo y esperanza de Pablo es que nada sería él avergonzado, sino más bien con plena certeza y confianza en la fidelidad de Dios que siempre le ayudó. Él está convencido de que ocurra lo que ocurra, ya sea vida o muerte, su testimonio no será deshonrado, porque su amor, porque su mayor deseo en Cristo es poner su nombre en alto. Y es precisamente lo que Pablo confirma en la siguiente frase: antes bien, con toda confianza, como siempre. Esto nos muestra que su confianza en el Señor no es algo nuevo ni ocasional, sino una confianza permanente, constante a lo largo de su vida y ministerio. Él siempre vivió confiado en que Dios en todo momento le ayudaría. Y en esta situación no sería una excepción. Qué gran ejemplo, hermanos, de este hombre. Cada situación en la cual era puesto por Dios, Pablo siempre salía victorioso porque dependía únicamente del Señor. Cuanto más se multiplicaban las tribulaciones, persecuciones y sufrimientos en la vida de Pablo, con mayor firmeza confiaba en Él. Aquí podemos hacernos una buena pregunta, hermano. Cuando vienen situaciones a tu vida, ¿confías aún más en el Señor? Y cuando más arrecia esa tribulación o esa angustia, ¿confías más en el Señor o se debilita tu fe en Él? Únicamente hay dos posturas o dos caminos, podríamos decirlo. O las tribulaciones aumentan tu fe en el Señor o te debilitan por completo. ¿Cuál será tu respuesta a las situaciones que puedas estar enfrentando? Para Pablo, lejos de debilitar su fe,
Cada prueba lo llevaba a depender más profundamente del Señor, sabiendo que su fuerza no provenía de sí mismo, sino de aquel que lo sostenía con una gracia inagotable. Miremos por un momento lo que dijo en Hechos 20:22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Espíritu le indicaba a Pablo cuánto iba a sufrir, mas sin embargo, él jamás retrocedió. Amados, ¿acaso no sabemos que como creyentes estamos expuestos a pasar tribulaciones, angustias, sufrimientos e incluso hasta enfrentar la misma muerte? El camino de la fe no está exento del dolor, pero sí está lleno de esperanza. Si tú, como creyentes, o has escuchado un evangelio que te dice ven a Cristo y tus problemas se te acabarán, quiero decirte que te están engañando. Te están engañando. El Señor dijo, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz, un sinónimo de sufrimiento. Es por eso que muchos cristianos, o los que se nombran cristianos, cuando viene la lucha, la prueba, abandonan, se van. No era lo que algunos predicadores les habían dicho. Ven a Cristo y todo te irá bien. Cuando la Escritura es clara y el Señor dijo que en el mundo van a tener aflicción. Amados, debemos de tener siempre en cuenta esto. La vida del creyente está llena de tribulaciones. Llena de tribulaciones. Pero Cristo nunca nos prometió una vida sin pruebas, pero sí nos aseguró su presencia fiel en medio de ellas. Y es ahí, hermanos, nuestra roca fuerte, nuestro fundamento. Él está con nosotros sin importar lo que estemos pasando. Por eso, hermanos, no debemos sorprendernos cuando el sufrimiento toca nuestras vidas, sino recordar que aún en el quebranto Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. Amados, quizás en este momento estás atravesando alguna angustia, una carga que parece demasiado pesada para llevar. Pero quiero recordarles algo: no hay dolor tan profundo ni aflicción tan intensa de la cual el Señor no pueda compadecerte de ti. Él conoce tu sufrimiento, lo entiende plenamente y está dispuesto a brindarte su ayuda, su consuelo y su gracia en el momento oportuno. Solo tienes que ir a Él. Solo tienes que ir a Él. Y miren hasta dónde Pablo estaba dispuesto a exaltar el nombre de Cristo. Verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será Cristo magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Todo creyente tiene una sola meta: magnificar a Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esta palabra? Bueno, Pablo está usando una palabra en el original que significa engrandecer, ensanchar, y tiene la idea de ser o llegar a ser tenido en mayor estima. O como otra versión dice, espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que podré hablar con confianza delante de todos, ahora y para siempre, tanto si estoy vivo como si estoy muerto. Dios mostrará en mí cada vez más la grandeza de Cristo. Otra versión dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, ya sea que viva o que muera. Entonces la idea central de Pablo en esta frase es que ya sea que él viviera o muriera, su mayor deseo era que Cristo fuera
engrandecido en medio de las pruebas. No importaba el resultado de su situación, liberación o muerte, lo que verdaderamente le importaba era que Cristo recibiera la gloria. Su vida no giraba en torno a su comodidad o bienestar, sino a la exaltación de Jesús. Pablo únicamente le importaba engrandecer el nombre de su amado Señor. Hermanos, esta gran exhortación debió de ser para los creyentes de la iglesia de Filipos y creo que también para nosotros, el que aún en medio de nuestras tribulaciones buscar que Cristo sea exaltado. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos viviendo con la misma entrega que tuvo Pablo, deseando que Cristo sea exaltado en cada área de nuestra vida? Sea en salud o enfermedad, en abundancia o necesidad. Es nuestro mayor anhelo que Cristo sea glorificado en nosotros, aun si implica dolor, pérdida o sacrificio. Estas palabras de Pablo nos confrontan con esa gran verdad. ¿Estamos viviendo para su gloria o para la nuestra? Pablo lo hizo, por eso lo declaró en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este famoso versículo que todos conocemos, que es fácil de memorizar y fácil de repetir, pero difícil de vivir con una sinceridad. Decirlo es una cosa, vivir cada día con Cristo como el centro absoluto de nuestra existencia y considerar la muerte como una ganancia porque nos lleva a su presencia, requiere de una fe madura, una entrega total y una esperanza firme en las promesas de Dios. Este versículo es clave en toda la epístola y en un sentido especial podría decirse que es la clave en la vida del apóstol Pablo. Él dijo en Romanos capítulo 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Pablo estaba declarando que mientras tuviera vida, él estaría completamente dispuesto a darla al servicio del Señor. Él no vivía para sí mismo ni para sus propios intereses, sino para Cristo. Cada respiro, cada paso, cada palabra era con el propósito de glorificar el nombre de Cristo. Su vida no tenía otro sentido más alto que vivir para aquel que le había salvado. Ahora que hemos mirado un poquito más este versículo, podemos empezar con una pregunta. ¿Este versículo tú lo puedes recitar con sinceridad? ¿Vives de tal modo que este versículo lo puedas reflejar en tu manera de vivir? ¿Vives realmente para Cristo? Seamos honestos, hay momentos en la vida cristiana en la que ni siquiera tienes el deseo de congregarte. Pasa la semana y no tienes tiempo ni para ir a la palabra, mucho menos para doblar tus rodillas en oración e interceder, vaya hasta por ti mismo. A veces muestras una clara indiferencia hacia las cosas de Dios. Lo más preocupante es que muchos creyentes colocan sus intereses personales por encima mismo de nuestro amado Señor. Sus proyectos, sus trabajos, sus estudios e incluso su propia familia ocupan el primer lugar en su corazón, lejos de que Cristo sea el primero en su vida. Si esto que acabo de decir es cierto para ti, hermano, debes preguntarte con seriedad: ¿cómo puedes decir con integridad que para ti el vivir es Cristo? Si Cristo no es el centro, si Cristo no es tu prioridad, si tus decisiones no giran en torno a Él, entonces esa declaración no es más que una frase vacía en tus labios. Si Cristo no es tu prioridad, este versículo, si lo dijeras, sería en vano completamente. Dios conoce tu corazón, hermanos. Dios sabe qué lugar tiene Cristo en tu corazón.
Dios sabe qué lugar tiene Cristo en tu corazón. Y si Cristo no está en tu corazón como prioridad, este versículo, hermano, no es para ti. No es para ti. ¿Cómo puedes decir con integridad que para ti el vivir es Cristo si Él no es el centro de tu vida? Esta palabra de Pablo, hermano, nos exhorta a reflexionar sobre nuestro compromiso con Dios. No se trata solo de conocer este versículo, sino de vivirlo en verdad, que estas palabras no sean solo conocidas exteriormente, sino una meta real hacia la cual caminamos cada día con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Dónde está Cristo en tu vida hoy? ¿Dónde está Cristo en tu vida hoy? ¿Le das la prioridad? ¿Verdaderamente Él es el número uno en tu vida? Mira, hermano, si no es así, te animo a que vayas a Él en arrepentimiento. No podemos servir a dos señores. O está Cristo en tu corazón, o no está. Ahora miremos, algunos consideran la muerte como una pérdida. Para Pablo era ganancia, es lo que él dice en la siguiente frase: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía en mente no el acto de morir, sino el acto después de la muerte. Para aquel que cree con la muerte, para aquel que cree que con la muerte todo se acaba, o para el que no tiene ninguna esperanza y no se ha preparado para la eternidad, la muerte ciertamente es una pérdida. Es una pérdida tanto en lo material como en lo espiritual. Materialmente, la muerte pone fin a todas tus ambiciones terrenales, los bienes de este mundo, el prestigio, la educación, la posición social, la fama. Todo esto acaba en el sepulcro. En el ámbito espiritual, la pérdida aún es más grave. Estamos hablando de una pérdida del alma, una pérdida eterna e irreversible. Para el inconverso, la muerte no es ganancia, sino la más terrible de todas las pérdidas. Es la separación eterna de Dios. No hay dolor, ni ruina, ni vacío más grande que este. La muerte sin Cristo es la entrada a una condenación sin fin. Por eso, querido oyente, amigo que estás aquí, si aún no te has arrepentido de tus pecados, para que no pases una eternidad en el infierno, hoy es el día de salvación. No des por sentado el mañana. Clama a Cristo mientras puedas. Él tendrá misericordia de ti. Y cuando vengas en fe y en arrepentimiento, tenlo por seguro que el Señor perdonará tus pecados. Ir a la eternidad con los pecados sin perdonar es enfrentar una condenación segura, una pérdida total y definitiva. No hay segunda oportunidad después de la muerte. Por eso esta verdad urge, querido oyente que estás aquí. Si aún no vives en Cristo, estás viviendo sin esperanza real. Hoy, mientras tienes aliento, hay gracia disponible, hay perdón, hay vida en Jesús. No endurezcas tu corazón. Por otra parte, para el cristiano, por el contrario, la muerte es uno de los momentos más felices, ya que para él la muerte significa estar en la presencia de Dios por siempre. Pablo dijo en el versículo 23 de este capítulo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En 2 Corintios 5:8 dice: ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando Esteban era apedreado antes de morir, vio los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra. Entonces él dijo: Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es necesario aclarar que aquí la meta del cristiano no está en el sepulcro. Para el cristiano su meta y esperanza son estar en la presencia de Dios por siempre. Por eso Pablo pudo decir con toda seguridad que el morir es ganancia para él. La muerte no fue una pérdida, sino una victoria. No era el final, sino el comienzo de algo
infinitamente mejor estar con Cristo cara a cara, libre del pecado, del dolor y del sufrimiento. Entonces la muerte para el creyente no es una derrota, es una coronación. Es la entrada a la plenitud de la vida eterna, y esa es la esperanza gloriosa que solo se tiene a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Pablo vivía confiado, porque sabía en quién había creído. Hermanos, al meditar estos versículos, miramos a un hombre que aún en medio de la prisión no perdió la esperanza. Pablo confiaba en que por medio de las oraciones de los creyentes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo, todo lo que él estaba enfrentando resultaría para bien y para la gloria de Dios. Él no temía la venganza ni la muerte, la vergüenza ni la muerte, porque su mayor anhelo era que Cristo fuera exaltado en su vida o en su muerte. Y esto concluye con esta declaración poderosa: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esta verdad, amada iglesia, nos mueva a vivir con la misma pasión, dependencia y entrega, sabiendo que si vivimos para servir a Cristo y si morimos es para estar con Él. Hermanos, quizás alguno de nosotros no esté viviendo como debería. Podemos ser creyentes genuinos, haber conocido la gracia de Dios, pero aún así estar olvidando que fuimos llamados a vivir de una manera que honre y agrade a Dios, sin importar las circunstancias. A veces las pruebas y el desánimo o la rutina nos desvían del enfoque principal, que es vivir para Cristo. Y hoy es un buen momento para que reflexiones sobre tu caminar. Si es necesario volver a alinearte a ese llamado, hazlo en esta hermosa mañana. Los dejo con estas palabras de Samuel Rutherford, que dice: la muerte para el creyente es como el sueño en los brazos de Cristo. Es ganancia porque nos lleva a casa. Meditemos en esto, oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre, porque en ocasiones las circunstancias de nuestra vida nos desenfocan, Padre, del fin principal de nuestro llamado, Señor. Perdónanos, Padre, si miramos las circunstancias aún por encima de usted, Señor. Usted siempre ha estado ahí para ayudarnos, fortalecernos. Pero en ocasiones no creemos, Padre. Creemos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Allí empezamos a debilitarnos, Señor. Empezamos a ser indiferentes a la iglesia y a tus cosas, Señor. Por eso hoy venimos a usted con corazones contritos, que usted nos perdone, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en usted. Tenemos su ayuda, su sustento y su fortaleza por medio de su hermoso Espíritu. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén.